Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en, básicamente, que cada vez que abran una base de datos, lo primero que vienen a hacer es inspeccionarla y ver qué tipo de errores puede tener. Y entonces ahora, pues, otras cosas que uno tiene que hacer con bases de datos, pues son muchas, pero algo que, esto, a ver, ya. Algo que ustedes probablemente tienen que hacer muchas veces en bases de datos, algo que se llama un merge o combinar bases de datos, básicamente. Entonces, la idea acá es, por ejemplo, imagínense que ustedes hicieron un acuerdo con la Secretaría de Educación y les dio los resultados de las pruebas Planea a nivel estudiante y eso tiene unos curves y ustedes quisieran combinar esos datos con datos de las escuelas, por ejemplo. Entonces tiene otra base de datos que se llama la 911 México, que tiene datos de las escuelas. Cuántos salones tiene, cómo es la infraestructura de la escuela, cosas por el estilo. Y ustedes quisieran ver si hay una relación entre la infraestructura de la escuela y los puntajes de Planea. Entonces, tiene una base de datos que viene a nivel estudiante y saben a qué escuela viene a qué escuela pertenece cada estudiante. Y tiene una base de datos que viene a nivel escuela. Y ustedes quieren combinar esas bases de datos. Entonces se llama un merge. En este caso particular que les acabo de escribir, eso se llama un merge uno a muchos. Porque, o más bien, muchos a uno. Porque muchos estudiantes están en la misma escuela. Entonces, digamos, a muchas observaciones de la base de datos de estudiantes les tocaría el mismo valor de la base de datos de escuela. Entonces, o sea, uno puede hacer merge en varias dimensiones, puede ser un merge uno a uno, digamos, tiene una base de datos a nivel estudiante y después tiene otra base de datos a nivel estudiante o a nivel persona, o puede ser un merge muchos a uno, many to one, que es lo que escribí ahorita, una base de datos de estudiante, otra a nivel escuela, donde a muchos estudiantes les toca una misma observación a nivel escuela. Casi siempre cuando uno hace estos merges, hay errores. Y es como un momento típico en que la gente comete errores cuando maneja bases de datos. Entonces ahí un poco siempre el consejo es revisen muy bien la base de datos antes y después de hacer el merge para asegurarse que el resultado es el que ustedes esperan. En términos de observaciones, en términos de que pegó bien, digamos, a un estudiante o a muchos estudiantes el mismo valor de la base de datos de escuela y ese tipo de cosas. En el resto no es tan común, pero en Stata cuando uno hace un merge, hay una opción de hacer algo que se llama un many to many, o sea, hacer un merge donde a muchos estudiantes, digamos, les tocan muchos valores de escuela. O sea, imagínense que ustedes tienen una base de datos de estudiantes y otra de maestros, y pues un mismo estudiante puede tener varios maestros, ¿o no? Y varios maestros, o un maestro puede tener varios estudiantes que no necesariamente están dentro de la misma escuela o en el mismo salón, digamos. Entonces, eso podría ser un merge, pues uno podría llegar a pensar many to many porque a muchos estudiantes les tocan muchos maestros y a cada maestro le tocan muchos estudiantes. Ese tipo de merge nunca lo hagan porque no hay un software que se haya diseñado bien para hacer este tipo de pegados de bases de datos de manera adecuada. Entonces, si en algún momento ustedes caen en la tentación de hacer un merge que se llama many to many, no lo hagan, porque realmente el resultado, y si ustedes leen los help files de Stata y de R que hacen ese tipo de merge, les van a decir, ni siquiera sabe qué escupe esa función. La función se los hace, pero ni el que escribe la función sabe qué es lo que va a resultar de eso. Entonces, nunca hagan un merge many to many. Pero cuando hagan merge, revisen que la base de datos haya quedado bien. Listo, entonces ahora, aparte de checar la base de datos por errores, hay un cierto tipo de cosas que pues deberían hacer para evitar errores, otro tipo de errores. Y vamos a cubrir todas estas. Entonces, básicamente hay como 4 cosas que va a cubrir. Una es básicamente organizar sus directorios de manera adecuada. Otra es automatizar, que ya lo hemos discutido, lo que más puedan. Otra es tener como un cierto tipo de convenciones de cómo nombrar archivos para que después sea fácil navegar entre ellos. Y otra cosa que se llama version control, y ya les voy a contar qué es esto. Cada una de estas cosas está discutida en súper detalle en un paper, pues en, digamos, un documento que escribieron Matthew Gensko y Jesse Shapiro, que básicamente se llama Buenas prácticas para escribir código y manejar datos en ciencias sociales. Y está súper completo, entonces si algún momento lo quieren usar como referencia, pues ahí está el link y también está en la página web. Entonces, bueno, listo. Lo primero es la estructura de sus carpetas para un proyecto, digamos, aplicado, piensen para su tesis. Entonces, no hay, digamos, una manera única de organizar carpetas. Yo les voy a mostrar cómo las organizo yo, bajo unos principios que considero que son buenos. Pero lo más importante cuando organizo carpetas es que se acuerden que
yo del futuro está muy ocupado, es perezoso y no va a tener tiempo de acordarse qué fue lo que hizo su yo del pasado. Entonces, entre más fácil le hagan el trabajo a su yo del futuro, se lo va a agradecer. Porque acordarse por qué uno hizo algo hace 5 o 2 años o 3 meses es básicamente imposible. Entonces, como yo suelo organizar las carpetas, digamos, de un proyecto, es de la siguiente manera. En general tengo 7 carpetas. Digamos, está la carpeta del proyecto y adentro de esa carpeta hay 7 carpetas. Está una que es la que yo llamo como administrativa y es todo lo que tenga que ver, digamos, con manejo administrativo del proyecto. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes, el ejemplo que les decía antes, hicieron un acuerdo con la SEP para acceder a unos datos de estudiantes, entonces seguramente tuvieron que haber firmado un acuerdo de confidencialidad. Entonces, en esa carpeta iría ese acuerdo de confidencialidad. O, por ejemplo, si estamos hablando de su tesis y pues ustedes tienen que pedirle permiso a la universidad para los sinodales, por ejemplo, los correos que intercambian con los sinodales irían en esa carpeta. ¿Listo? Los correos que intercambiaron con su asesor de tesis irían en esa carpeta. Es como todo lo administrativo que tiene que ver con el documento. Después, y esto depende de si están haciendo un trabajo en el cual usted recolecta sus propios datos o no, viene todo lo relacionado con recolectar los datos, con la recolección, no con los datos en sí. Entonces, si imagínense que ustedes están haciendo una encuesta, la encuesta iría ahí. Muchas veces hoy en día la mayoría de las encuestas son digitales en el sentido que se recolectan con una tableta, entonces el programa que codifica pues esa encuesta iría ahí. Todo lo que tenga que ver con recolección de datos. ¿Vale? Después viene una carpeta que es la que tiene los datos en sí. Ahorita vamos a ahondar más en eso, pero esa básicamente es la que tiene los datos, que yo les llamo los datos raw, los datos crudos como vienen del mundo, y también los datos limpios, los que uno va como modificando. Después hay una carpeta que tiene los códigos, estos, pues, todos los códigos que limpian los datos, los analizan, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay varios softwares, pues hay una supercarpeta para cada folder, para cada software. Después viene como todo lo que usted, lo que escriben del proyecto. Entonces es la carpeta que tiene, digamos, la tesis en sí, el documento escrito y las presentaciones asociadas a eso. Hay una, pues normalmente uno va como recolectando literatura que está relacionada con el proyecto que uno está haciendo, entonces eso es una carpeta que se llama artículos o literatura o algo por el estilo. Y después todo lo que no quepa en esas 6 carpetas, que básicamente debería ser nada, realmente, puede ir en una carpeta que se llame como otros, misceláneo. Ahora vamos a andar un poquito en cada una de estas. Entonces, la primera subcarpeta, la administración, básicamente debería tener 2 tipos de subcarpetas. Una es todo lo que ustedes no quieran que nadie, o sea, todo lo que son comunicaciones internas del proyecto. Entonces, uno normalmente no hace los proyectos solo, sino que tiene un equipo, excepto la tesis tal vez no. Entonces, estos son como cosas que uno discute con uno mismo. O, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen que comprar un tiquete de avión para ir a hacer trabajo de campo y pues tienen que pedir plata de regreso o algo por el estilo. Eso va en lo interno. Y lo externo es todo lo que ustedes se comunican con el exterior. Entonces, por ejemplo, el acuerdo de confidencialidad que firmaron con la SEP, o si consiguieron que alguien les done dinero para el proyecto, pues toda la relación con el donante va ahí, ese tipo de cosas. Entonces, unas son cosas que uno básicamente interactúa con el mundo exterior, otras son para uso interno de uno. Ahora, en la recolección de datos, básicamente uno muchas veces va a recolectar datos varias veces en el mismo lugar, o sea, como varias rondas de recolección de datos, entonces tener una carpeta para cada ronda. Y en cada carpeta, pues básicamente hay 2 cosas. Una, cuáles son las encuestas o los instrumentos con los que se recolectan los datos. Y la otra es todo lo relacionado con el trabajo de campo en sí. Entonces, básicamente, no sé, cómo se dividen los equipos en encuestadores, los encuestadores a qué diferentes lugares fue cada uno, en qué fechas fueron, o sea, todo eso debería ir en la carpeta de firma. Ahora, en la carpeta de datos, esto es muy importante, debería haber 2 subcarpetas principalmente. Una que son los datos crudos, y esto literalmente son los datos como ustedes los reciben, bien sea como los recolectaron, o como se los mandó el INEGI, o como se los bajaron de internet, esos son los datos crudos. Y esa carpeta nunca, nunca debería sus códigos escribir ahí, solamente debería leer datos. Y cuando ustedes quieran guardar una base de datos, digamos que modificaron, eso debería ir en una carpeta que se llama Created Data o Modified Data o algo por el estilo. Estos son todo lo que ustedes han hecho. Esto es muy importante para replicabilidad, porque si ustedes llegan a guardar datos que ustedes modificaron en los datos crudos, pues ya realmente no son datos crudos, ¿no?
ustedes ya modificaron estos datos, así sea solamente cambiar el nombre de una variable. Ustedes lo que quieren es que si otra persona baja esos mismos datos de internet, pueda replicar lo que ustedes hicieron, básicamente. Entonces, la lógica es básicamente todo lo que está dentro de Created Data, yo casi que lo podría borrar, correr los códigos y me debería recrear todo a partir de leer los datos que están en el folder de los datos crudos. Esa es la idea general de esa estructura. En todos los datos deberían ir única y exclusivamente en estas carpetas. No debería haber bases de datos en otra carpeta. ¿Listo? Los datos deberían ir acá. Y los códigos nunca deberían ir acá. Los códigos van en la carpeta de códigos. Entonces hay una carpeta de datos y una carpeta de códigos y esas dos cosas deberían vivir en lugares aparte. Rodrigo, tú tienes una pregunta. Es que, por ejemplo, yo lo que hacía era, por ejemplo, para el taller 1, ¿no? Tengo una carpeta que se llama taller 1 y ahí pongo todas las bases de datos y los scripts y nada más pongo el working directory para que lea con el nombre del archivo nada más. ¿Eso no es muy recomendable entonces? O sea, no es recomendable porque, digamos, pero para el taller, pues, piensas antes del taller. El taller ya tiene 4 puntos, creo, ya ni me acuerdo. Entonces, como que idealmente deberías tener una carpeta para cada punto, para que no se te empiecen a mezclar las cosas. Porque si, por ejemplo, llamas a la figura, no sé, a una figura que haces para el punto 1, figura 1, y una figura que haces para el punto 2, figura 1 también, pues ya las dos, ¿no? Hay como un conflicto ahí, digamos. Vas a como a sobreescribir. Esa es la primera cosa. La segunda es que a medida que los proyectos se van volviendo más complejos, esta carpeta, digamos, donde tú estás poniendo todo, puede llegar a tener 1000 archivos, por decir algo. Entonces, tú quieres empezar como a evitar que sea fácil leer esa carpeta, entonces por eso es como mejor poner los datos en una carpeta, subcarpeta, en una los raw, en otra los creados y en otra los códigos. Y en otra el resultado de tu análisis, o sea, de figuras, tablas, eso sería como en otra carpeta. Y así es como fácil en el futuro como ir navegando lo que vas haciendo. ¿Tiene sentido eso? Sí, lo cambio de una vez. Gracias, profesor. Sí. Ahorita les muestro un proyecto que tengo, no sé, alguno que tenga, cómo se ve en la práctica, como cuando los proyectos se van volviendo más y más complejos con el tiempo. Listo, entonces, Judith, ¿tú tienes una pregunta? Sí, era también relacionada a eso del orden. Por ejemplo, yo cuando he trabajado en encuestas de bares, Sí. bueno, en Perú, porque yo soy de ahí, esas encuestas, por ejemplo, salen trimestrales y Sí, yo las guardaba por temas, porque a veces me tenía que hacer un tema, por ejemplo, no sé, el sí, nivel de empleo, el nivel de informalidad, pero me daba cuenta que es la misma base de datos que estaba usando en distintas variables. Y yo antes creaba las bases de datos en la carpeta de un proyecto y luego sí. volvía a descargar esas mismas bases de datos para otro proyecto porque las volvía a usar. Entonces, no sé si es que el orden debía ser por O proyecto para que no sea, se mezcle. yo en O general con... trato de que las carpetas sean independientes, porque, ¿qué pasa? Si tú, digamos, el día de mañana le quieres entregar un proyecto a alguien más, o sea, entregarlos, por ejemplo, supongo que tú estás haciendo eso para un trabajo, y el día de mañana contratan a alguien y te dicen, mira, ahora Pepito Pérez se va a encargar de ese proyecto que antes hacías tú. Tú casi lo que quieres es copiar esa carpeta y, o sea, hacer un zip file de esa carpeta y mandársela a Pepito Pérez y que Pepito Pérez pueda trabajar desde ahí. Pero si tú, digamos, tienes como una carpeta general donde tienes muchos datos que usas para diferentes proyectos, ya no puedes hacer eso, porque le mandas el zip file a él y él va a decir, oye, pero ¿dónde están los datos? Y tú le dices, es como yo los uso para muchos proyectos, los tengo en otra carpeta. Entonces, mientras como que Pepito Pérez no podría replicar lo que tú estás haciendo. Entonces, en general, si los proyectos son independientes, lo mejor es tener folders, así se ha repetido. O sea, en el mundo moderno, un terabyte de datos vale $20. Entonces, pues como que no vale la pena ahorrar en eso, la verdad, en general, digamos. Ah, ya. Ya. Entonces es más por proyecto que por tipo de O sea, información. en general es mejor proyecto porque los proyectos son entes independientes que tú puedes, te puede pasar que le tienes que entregar a alguien en el futuro, ¿no? Como darle la batuta, digamos, a alguien de un proyecto. Gracias. Listo. Entonces, ahora, volviendo a la carpeta de los datos crudos, entonces, de nuevo, y esto es que lo quiero como enfatizar mucho porque este es un error clásico que la gente hace, esto debe ser los datos como ustedes los reciben, ¿listo? Debe tener un README que explica, puede ser simplemente, estos datos los bajé del INEGI, este es el link de donde los bajé y tienen más o menos esto. Aparte de eso, de pronto tiene la documentación que bajaron del INEGI, entonces puede tener como el codebook o algo por el estilo, o un pantallazo, o lo que sea, como una explicación de los datos.
para que si el día de mañana alguien vaya y busque ahí, entienda de dónde salieron esos datos, de dónde los bajaron y este tipo de cosas. Y esta carpeta nunca debería manipular los datos. Ni siquiera un poquitico. O sea, ni siquiera es como los leí de CSV y los pasé a .e, a un archivo de R o a un archivo de Stata, no. O sea, los datos como bien. Ahora, ¿por qué enfatizo eso? Bastante. O sea, por dos razones. La primera es, si ustedes van y revisan la carpeta probablemente 6 meses después y ven unos datos que son pues, los datos que están usando y no anotaron de dónde los bajaron, les juro que no se van a acordar de dónde los bajaron. Y volver a entrar a esa página web y encontrar exactamente cómo los bajaron, o sea, va a ser casi imposible. Entonces, eso es lo primero. Entonces, el README debe tener la fecha en que los bajaron y la página web. Eso es bien importante. Lo segundo es que ustedes pueden que creen que no está modificando los datos mucho, pero muchas veces antes con leerlos en Stata, pueden que estén perdiendo unas observaciones, porque Stata lo leyó mal, digamos, o lo mismo en R. Y ustedes modifican los datos un poquitico, y el día de mañana, digamos, si llega y tienen que volver a bajar los datos porque se les perdieron algo por el estilo, recrear sus resultados va a ser imposible, porque no se van a dar cuenta qué fue esa modificación que hicieron manual. Entonces, estos datos deberían ser los datos crudos tal y como los bajaron, sin ninguna modificación, y sus códigos son los que deberían modificarlos y guardar esos datos modificados en otra carpeta. Eso es para ahorrarse dolores de cabeza en el futuro, básicamente. Listo. Ahora, los códigos de datos, o sea, donde ustedes van a guardar los scripts que hacen, pues básicamente deberían tener dos carpetas. Una que son los programas. Entonces, básicamente, si ustedes van a hacer como un script muchas veces, entonces pueden imaginar que hay una función que hace eso. Entonces, pueden guardar esas funciones en una carpeta que se llama programs y son funciones que van a ir llamando millones y millones de veces. Ahorita les muestro de nuevo una idea, pero yo, por ejemplo, tengo un programa que formatea tablas como a mí me gusta. Y ese programa lo uso millones de veces porque pues todas las tablas me gusta que queden en el formato que a mí me gusta. Entonces, ese programa lo llamo muchas veces. Y si el día de mañana yo quiero cambiar el formato de mis tablas, modifico esta función y eso va a cambiar todas las tablas que crea eso. Y después debería haber pues, un folder ya con los scripts que están usando. Y si están usando varios lenguajes de programación, pues una carpeta para cada lenguaje. ¿Listo? Listo. Los códigos siempre deben estar acá y nunca deben estar con los datos. Eso solamente para facilidad de ustedes encontrar las cosas también en el tutorial. Ok. Y por último, pues deberían estar, pues no por último, debería estar la carpeta donde todo lo que, o sea, ya los escritos, las presentaciones que ustedes hacen basado en estos datos. Y esto pues debería tener más o menos también una estructura que debería ser como y esto de archive en realidad funciona para muchas cosas, pero pues deberían tener una carpeta que se llame old o archive y es básicamente todo lo viejo que han ido haciendo. O sea, ahí van guardando todo lo viejo que han ido haciendo. La versión 12 de la tesis la guardan ahí cuando están escribiendo la versión 13 y así. Si el día de mañana intentan devolverse, está guardada ahí en archives. ¿Listo? Pero para la versión, digamos, la carpeta principal debería tener solamente la versión en la que están trabajando en este momento. Y aparte de eso, debería haber un folder con las tablas y otro con las figuras que salen de Stata o de R. Y ya pues debería ser una cuestión de copiar figuras de ahí al documento principal. Aparte de eso, pues pueden tener una subcarpeta que tenga los comentarios. Básicamente, si alguien les dio comentarios a sus de tesis o algo por el estilo, los pueden poner ahí para revisar qué fue lo que me dijeron. Y también pueden tener una carpeta con un to-do list, que es básicamente, pues no sé, puede ser un notepad o lo que sea, con las cosas que tienen que ir haciendo y pueden ir borrando las cosas que ya hicieron y ir agregando nuevas cosas. Es como para mantener un orden de qué falta por hacer para acabar su tesis, digamos. Y pues el folder de miscelánea que básicamente debería tener todo lo que no cabe en lo anterior. Esta debería ser como la idea general. Listo. Entonces, en general, cuando hagan, o sea, y esto es antes para su salud mental, lo que les decía, el folder principal debe tener solamente la última versión de lo que sea, los códigos, la base de datos, lo que sea. Y si hay versiones viejas, la pueden guardar en una subcarpeta que se llame como viejos, old, archive, como lo quieran llamar, y que tienen la fecha de cuándo versiones. En general, mi consejo es que usen la fecha y la fecha en formato año, mes, día, para que sí les quede como organizada por nombre, en vez de una versión. Entonces es mucho más fácil decir
este es el archivo de tal fecha que decís archivo versión 2. Porque así, el día de mañana, digamos un año adelante, ustedes pueden decir, yo me acuerdo que más o menos cuando hicimos esto un año atrás, porque los proyectos suelen durar varios años, los resultados eran diferentes. Me voy a preguntar qué hice en ese momento. Entonces pueden abrir, más o menos eso fue como en enero del 2019 y abren el archivo de ese momento. En cambio, si lo tienen por versiones, quién sabe cuándo fue esa versión creada. ¿No? Listo. Y en general, lo que les decía el otro día, eviten tildes y espacios en nombres de carpetas y de archivos, solamente porque es más fácil buscarlos y que R no cometa errores ahí. Listo. Entonces, creo que yo pensé que tenía unas fotos acá de algo, pero entonces les voy a mostrar más o menos cómo se ve esto en la vida real. Y van a ver que pues esto va a variar un poquito de proyecto a proyecto dependiendo del proyecto que yo esté hablando, pero a ver, les muestro acá. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto en India, entonces acá más o menos tiene esta estructura que la que yo les decía acá. Entonces, es el admin, los datos que recolectamos, el storage, los códigos, la escritura, diseminación que debería ir como escritura, pero bueno, misceláneos, y además tengo un PDF que tiene las reglas, porque este Dropbox lo comparto como con 10 personas. Entonces todo el mundo tiene que leer las reglas para saber dónde poner un archivo si lo crearon. ¿Listo? Entonces todo el mundo debería leer las reglas y las reglas son básicamente lo que acabamos de discutir. O sea, tiene esto y alguien debería saber entonces dónde meter los archivos dependiendo de eso. ¿Listo? También vean que antes del nombre yo le pongo un número porque cuando Windows organiza los archivos los organizas por nombre o no. Entonces como que lo que quiero es que en general me muestre pues arriba lo primero, lo segundo, entonces como que le pongo el orden más o menos en el que yo quiero ver las cosas, ¿no? Y si ustedes van y miran los códigos, por ejemplo, entonces hay códigos que hacen muchas cosas, entonces también va en orden, ¿no? Y esto va más o menos en el orden en el que el proyecto iba pasando. Entonces tiene datos, por ejemplo, de 2019, después de 2020, ¿no? Y entonces si yo hoy miro, no sé, estos datos de acá, va a tener una carpeta que hace el análisis, otra que hace la limpieza de datos, otra que hace, pues tiene unas varias del firmware. Y si ustedes miran las del análisis, pues tiene unas cosas ahí con fechas. Ahora les muestro otro proyecto para que se den cuenta. Este es un proyecto en Liberia, entonces, por ejemplo, son los códigos y los códigos también tienen números. Y la idea es que los códigos deberían correr en la secuencia en que los números están acá. Y si no se corren en esa secuencia, deberían funcionar. Y si no se corre en la secuencia, pues va a haber problemas. Y también este código usa Stata y usa R. Entonces también tiene un código de R que tiene la misma lógica. Tienen una serie de números que me va diciendo qué hacer. Entonces esta es la manera general y simple es para, de nuevo, piensen en ustedes del futuro, esto sea más fácil de manejar. Si ustedes ven acá también, no sé, por ejemplo, si buscamos los datos, hay datos raw y datos use data, se llama acá, entonces los datos raw recolectamos datos varias veces, estamos subcarpetas, si ustedes miran no sé, el endline, por ejemplo, entonces tiene diferentes bases de datos, también con su numeración, más o menos, como para que sea fácil buscarlos, y pues tiene un use data, que es como el create data, todo lo que yo he ido modificando, y está acá. Regina, pregunta. Profe, o sea, los códigos los guarda uno por cada cosa que hace, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. Hubiéramos guardado sacar los números nones, ese es uno, y luego otro, sacar el máximo entre no sé qué, así, uno por uno. Claro, o sea, no todo en el sí, mismo. eso en general es como buena práctica. Hay veces que tú tienes, no sé, más bien es como un código que se llama limpieza, o sea, les voy a mostrar uno como acá. Estos son unos datos del Comipems, que si viven en Ciudad de México saben qué es eso, si no, pues no importa, pero son datos educativos de México. Entonces, este código lo que hace es calcula el propensity score, una cosa que yo necesito para esos datos. Entonces, lee los datos, ¿no? Y le hace un poco operaciones, ahí en la mitad, digamos, es bien largo, y al final guarda la base de datos, si uno se va al final, que ya es la que yo quiero, que es esta. ¿Listo? Entonces, todo este código básicamente es el que hace esto para los datos de 2005. Los datos de 2006 son parecidos, pero no son exactamente iguales. Entonces, me tocó crear un código para 2006. Entonces, hace más o menos lo mismo, pero para 2006. Si los datos fueran iguales, lo mejor sería hacer un loop que recorriera los años, ¿no? Para lo que hablábamos antes, que si yo encuentro un error en un archivo, no me toca como modificarlo, porque son datos de 2005, 2006 hasta 2010. Pero
los datos, como no son exactamente iguales, no puedo hacer un loop. O sea, no funciona automatizarlo. Entonces me tocó hacer un código para cada uno, pero hace más o menos lo mismo hasta 2006. Y así. Entonces, como que es más un código por como una actividad, y obviamente en general uno puede partir una actividad muy grande, no sé, digamos, ¿no? Tesis, lo puede partir en muchas actividades pequeñas, como leer los datos, listo. Actividad 2, unificar los datos de diferentes años, que es un poco lo que hace esto. Actividad 3, entonces los combino todo en una sola base de datos, y actividad 4, corro la regresión, por ejemplo, algo por el estilo. Entonces, como que lo puedes partir en actividades. Si una de esas actividades llama una función muchas veces, entonces ahí es que creas un programa, una función, y esa la guardas en una carpeta que vas a llamar varias veces. ¿Tiene sentido eso? O sea, esto de nuevo, esto no es como, no hay como reglas de oro acá ni nada por el estilo, pero, o sea, tal vez la regla de oro es, recuerden o piensen siempre que ustedes en el futuro no se van a acordar de qué hicieron hoy. Y ese futuro puede ser 2 semanas, o puede ser un mes o un año. Entonces, entre más ayuden a su yo del futuro a entender lo que hicieron hoy, mejor. Entonces, eso incluye comentarios en los códigos y también una organización en las carpetas que el día de mañana sea fácil de entender. Entonces, decir, bueno, aquí están los datos, aquí está donde me bajé los datos, ese tipo de cosas. Porque chances son que en el futuro no se van a acordar. Esa es como la regla, digamos, general. Listo. Bueno, entonces, ahora, esto también, todo va relacionado en esto, que ustedes del futuro se acuerdan. Cuando ustedes nombren carpetas o archivos, pues, en general van a tener que nombrar varias cosas. Van a tener que nombrar variables dentro de una base de datos, bases de datos en sí, y los códigos. Entonces, lo que querían evitar siempre es nombres que no tienen, o sea, como que no les van a decir nada. Entonces, por ejemplo, a veces la gente le pone a las variables LMB2, y de pronto en el día, cuando ustedes crearon esa variable, les pareció súper obvio. Esto era, es que es low mass birth 2 al cuadrado o algo así. Pero si ustedes van y miran eso dentro de un año, no se van a acordar por qué se les ocurrió ponerle a eso LMB2, se los aseguro 100%. Entonces, en vez de ponerle LMB2, de pronto poner low, rayita abajo más, rayita abajo birth, rayita, o sea, algo así como SQT, square, o algo así, no sé, como que sea muy obvio, que sea muy fácil para el día de mañana cuando ustedes lo lean, saber que es esa variable. También eviten poner fechas, excepto para poner como versiones viejas, pero en general el archivo se debe llamar como se llama y punto. También poner nombre como números que no tienen sentido, entonces outcome 1, outcome 2, outcome 3, pues de pronto el día de hoy se acuerdan perfectamente cuál es el outcome 25, pero en un año no se van a acordar. Y pues cualquier cosa que va a ser confusa. Entonces, en general, pues la manera de pensarlo es, porque ustedes no se van a acordar, cualquier nombre debería ser muy obvio para una persona que no conoce el proyecto. Entonces, si llega y ve algo que dice price MPG, ok, bueno, ya sé, es el precio por millas por galón, pues digamos, algo así. Listo. Bueno, esto es básicamente lo que les acabo de decir. Ok, entonces eso es como para nombrar cosas, simplemente acuérdense de eso. Ahora, en general cuando programen, o sea, y esto aplica para R o para cualquier lenguaje de programación, de nuevo va lo de siempre, es la versión futura de ustedes no se va a acordar cómo hacer las cosas, ni por qué las hicieron, ni nada por el estilo. Entonces, lo mejor es hacer códigos que sean fáciles de leer y replicables. Entonces, lo primero es evitar hacer cualquier cosa, desde lo más básico hasta lo más complicado, en el GUI. El GUI es como el Graphical User Interface, que es básicamente esta parte de acá abajo. Entonces, eviten hacer cualquier cosa como acá abajito, que no quede guardada en el script. Así sea muy sencillo, porque si no el día de mañana no van a poder acordarse qué fue lo que hicieron. Y esto aplica para Stata, donde uno a veces puede con los menús, digamos, calcular medias o cosas por el estilo, pues tampoco se van a acordar cómo se hacía eso. Entonces, todo hacerlo siempre que sea replicable, lo cual quiere decir hacerlo acá en los scripts. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces ahora, cuando escriban los scripts, en general, mi consejo es tener unos scripts que limpian los datos y otros que los analizan. Y analizan básicamente quiere decir que hace las regresiones, como el análisis estadístico en sí. Y entonces es bueno tener esas dos cosas separadas. Obviamente, uno a veces necesita como muchos pasos de limpieza y muchos pasos de análisis, o está haciendo análisis diferente. Entonces, eso está bien, pero como que primero va todo lo que limpia y después todo lo que analiza, en ese orden.
Entonces, por ejemplo, este es otro proyecto. Aquí yo lo que hago es que primero tengo unos códigos que, digamos, limpian la base de datos. Entonces, esto le añade las coordenadas, por ejemplo, después calcula la distancia de una escuela pues, al paved road más cercano, calcula cuánta competencia tiene una escuela, como cuánto está alrededor, y ya después hace el análisis. Entonces, por ejemplo, hay uno que hace los mapas, ¿no? O sea, make maps, literalmente hace los mapas del paper. Otro que dice, hago las gráficas semana por semana, pues de los resultados. Otro que grafica la competencia por escuela. Otro que grafica los learning levels en nivel absoluto y así. Entonces, estos son nombres que son bastante obvios para cualquier persona que medio conoce el proyecto y van numerados porque los códigos tienen que correrse en este orden. Si no se corren en ese orden, no van a funcionar. Entonces debería correrse el 0, después el 1 y así. Listo. Ahora, yo en general, y se van a dar cuenta, pues de pronto lo vieron, yo siempre tengo un código que se llama master. ¿Qué es lo que hace ese master? Ese master es el que carga e instala todos los paquetes que yo voy a necesitar. Pone cuál es el directorio del proyecto, dependiendo digamos, pues sí, del proyecto, lo que sea, y llama todos los demás códigos. Entonces, realmente la idea es que yo, corriendo el master, corro todos los códigos. ¿Cómo funciona eso? Se los voy a mostrar en la práctica. Entonces, por ejemplo, abramos un master de algún proyecto que puedo tener por acá. Entonces, lo que hace es que literalmente limpia pues el R para que no quede nada en memoria. Aquí carga todos los paquetes que yo voy a usar, que son pues el tidyverse, el restant, todas esas cosas. Después, dependiendo del computador, pone cuál es el directorio, ¿no? Entonces acá está mi computador, pero por ejemplo también está el computador de Ronnie, que es el asistente que me estoy ayudando con este proyecto. Entonces, lo puedo correr yo como lo puede correr él en su computador. Es la lógica, debería funcionar en cualquiera de los computadores de nosotros. Obviamente compartimos, ¿no? Pues la carpeta de Dropbox donde están la de Liberia PSL, pues es una carpeta que compartimos, ¿no? Tenemos los mismos archivos ahí los dos. Listo. Y después de eso, este código va a correr, idealmente iría a correr los códigos, los demás, en orden. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es con source, que es básicamente le dice a R, ve y corres este código. Y después corrigo el código 10A, y después el 10B, el 10C, y el 10D, el 10E y el 14. O sea, básicamente iría a correr los códigos en orden, como lo dice su nombre. ¿Por qué no hay código 4, 5? O sea, pues si se dan cuenta que está en el 5. Sí hay, lo que pasa es que estos datos son para mandárselos al público y el público no puede ver, literalmente por problemas de confidencialidad, no puede ver lo que tiene en el código 4, 5, 6, 7, 4, no, 1, 2, 3, 4, ni tampoco el 6, 7, 8, 9. Entonces, por eso es que se salta todos los códigos. Pero en general debería ser, llama el código 1, el código 2, el 3, el 4 y así en orden. Entonces, si yo corro este máster, básicamente va a correr todo el programa que genera el análisis estadístico. Lo mismo aplica para Stata, si les muestro acá en Stata. Entonces, por ejemplo, después, la lógica es medio parecido para los que van a usar Stata. Entonces, carga las cosas, básicamente pone el directorio dependiendo de qué computador estamos hablando, y después corre los códigos. Y acá sí corre más códigos. Corre el 2, el 2B, el 3B, el 4, el 5, el 7, el 6 no se puede por alguna razón, el 9 y así. Entonces va corriendo los códigos en orden y hace todos los análisis del paper. Muy bien. Entonces, básicamente lo que usted, y esto aplica, digamos, a lo que yo les decía un poco como en las instrucciones de la tarea y del examen, es, la idea es que ustedes van a tener un máster, ese máster va a cargar los paquetes y va a poner el directorio, y si yo cambio el directorio y corro el máster, debería poder recrear todo lo que ustedes hicieron, que aparece eventualmente en, digamos, su análisis final del taller o del examen. Listo. Entonces, en general, pues yo lo que hago es que limpio el R, esto es lo que tiene el máster, instalo los paquetes, ¿no? Es un poco lo que les mostraba antes, después los carga, después dependiendo del computador dicen cuál es la carpeta en la que debería estar, y después pues básicamente hace el análisis, entonces lo que hagamos ahorita, hace las coordenadas, la distancia y así, eso hace con source. Source es la manera de decirle, R, haz todo lo que tiene este punto, o sea, a un script, que llame otro script y haga todo lo que tiene ese script antes de seguir. Listo. Listo. Ahora, en general, yo uso el editor de códigos que viene en R por default, que sé que
ustedes ya conocen, que es el que está acá, que tiene una serie de colores que funciona bien, pero antes les digo que hay otros editores y hay gente que prefiere otros. Entonces, por ejemplo, yo conozco amigos que les gusta TextMate 2, otros que usan Sublime, así, pero la verdad es que yo uso lo que viene y me parece que funciona bastante bien. Listo, ahora, es muy buena práctica empezar cualquier script con lo que se llama un header, como una introducción, que son un comentario que lo que dice es cuál es el propósito del código, quién es el autor, cuál fue la fecha creada y cuál fue la fecha en que se modificó la última vez. Entonces, si ustedes van y, por ejemplo, miran los que yo he puesto de las clases, siempre empiezan así. Entonces dice, este código es para replicar la clase 4, quién lo escribió, yo, me basé en las notas de otra persona, cuando lo creé, el 10 de julio, y no lo he modificado desde entonces. Entonces, si lo hubiera modificado, me tocaría poner una fecha que diga modificado tal fecha. Y el código de la clase 3 es muy parecido, los que de la misma fecha. Y ya. ¿Listo? Muy bien. Y el resto es ser muy importante poner muchos comentarios en el código. Porque, de nuevo, la versión futura de ustedes no se va a acordar porque hicieron cosas. Entonces, está muy bueno comentar. No, este código, pues, genera 101 lanzamientos de monedas. Aquí grafico de esta manera. Aquí hago una simulación repitiendo así. Pues pongo como muchos códigos, casi la misma cantidad de comentarios que en realidad qué código que escribo, ¿no? Y esto es para que la versión mañana de mí mismo se acuerde básicamente cómo fue que hice las cosas y por qué ese código hizo así. Listo. Bueno, entonces ahora, lo que se llama version control o control de versiones es, en general, y seguro a ustedes ya les ha pasado en la vida, uno siempre cree que tiene la última versión y la llama versión final, y nunca es la versión final, sino la versión final B2 y la versión final, ahora sí, super final, ya es la final. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, uno puede usar un software que se llama control de versiones. Entonces, la manera manual de hacer esto es un poco lo que yo les decía, de tener una carpeta que se llame como archive o viejitos o old o lo que sea, ir poniendo las versiones viejas ahí y tener la carpeta principal solamente la última versión. Es la versión manual. Pero hay softwares que hacen esto automáticamente. En general se llama JIT, esa manera de hacer eso. Y es básicamente, imagínense como si es un software que funciona como un Dropbox, pero le guarda a uno todas las versiones de un documento. Dropbox recientemente ha sacado algo muy parecido. Si ustedes, pues, si usan Dropbox, por ejemplo, acá, uno le podría decir View Version History y le muestra todas las versiones que Dropbox ha ido guardando automáticamente en el mismo archivo. Él guarda versiones hasta 3 meses. Entonces, si ustedes tienen versiones más viejas que quisieran ir a revisitar, no las van a poder ver. Entonces, si quieren realmente poder ver todas las versiones que ustedes han tenido en toda la historia, pueden usar JIT. JIT requiere como cierto aprendizaje, entonces no lo voy a enseñar acá, pero pues sepan que existe básicamente. Listo. Ahora, eso todo tiene que ver con básicamente manejar su proyecto, ¿listo? Entonces, solamente para hacer una recapitulación de lo que hablamos es cómo organizar sus carpetas, cómo nombrar sus archivos, sus carpetas y sus bases de datos y variables, y cómo manejar sus códigos, ¿no? Lo más importante de los códigos es muchos comentarios. Ahora, una vez ustedes tienen todo eso, en general, al final van a tener un resultado del análisis, y ese resultado puede ser una tabla o una gráfica. En general, si puede ser una gráfica siempre es mucho mejor que una tabla. La tabla está bien para ponerla en un apéndice o algo por el estilo, para que quiera ir a mirar cuántos decimales tenía algo, pero una buena gráfica comunica mucho más a otra persona que una tabla. Entonces, voy a gastar un poquito de tiempo tratando de enseñarles unos tips para que sus gráficas queden mucho mejores. ¿Listo? Y estos tips no los boten en la basura porque de verdad esto hace una diferencia gigante. Y esto es un skill que les sirve si trabajan en McKinsey o si van a trabajar al Banco Mundial. O sea, no importa qué, tener una buena comunicación es tan importante como tener buenas ideas. Esa es la manera de pensar. ¿Listo? Porque ustedes pueden tener la mejor idea del mundo y si no la comunican bien, pues no sirve de nada. Entonces, una manera de comunicar ideas efectivamente es con gráficas y es importante que sus gráficas sean bonitas. Y esto suena muy bobo porque siento que uno gasta toda la universidad aprendiendo cómo hacer técnicas estadísticas muy sofisticadas, pero si al final no puede comunicar resultados técnicas estadísticas, pues no sirve de nada. Eso es lo que quiero como que se lleven de acá. Entonces, listo. Entonces,
La idea es hacer gráficas que sean bonitas y tablas. Y lo ideal es que esa tabla, toda la edición se haga en R y no tienen que hacer post-edición, digamos, en otro software, como en, no sé qué otro software, en Paint, digamos, pues, o algo más sofisticado que Paint. La idea es que todo se hace en R o en Stata o en software y ahí es que ya queda perfecto, ¿listo? Y las tablas y las figuras deberían ser completamente leíbles y entendibles para alguien en sí mismas. O sea, no sería necesitar leer el texto del documento para entender lo que dice la gráfica. La gráfica debería ser como un objeto que funciona por sí mismo, digamos, y lo mismo para la tabla. Esto puede incluir una, pues digamos, como una nota abajo de la tabla de la figura que explique qué es lo que hace, pero nadie debería necesitar leer el documento para entender la figura en sí. O sea, la figura debería funcionar en sí misma. ¿Listo? Obviamente, hay un costo súper alto y fijo de aprender softwares que hagan gráficas y figuras bonitas. Por ejemplo, tablas que hagan bonitas, pues hay un paquete que se llama Stargazer en R y uno que se llama Stout en Stata, solo decir en R sin Stata. Aprenderlos es difícil, pero una vez los aprenden, pues ya va. Es un costo alto fijo, pero ya después el costo marginal es muy bajo. Listo. Ahora, parecido a esto, yo les había mencionado esto, yo uso LaTeX, ustedes no tienen que aprender LaTeX, yo no les voy a enseñar LaTeX, pero la razón por la cual se usa LaTeX es, o sea, hay dos razones por las cuales la gente usa LaTeX. Uno es porque es mucho más bonito que Word para producir documentos, y lo segundo es lo que les hablaba, que les permite meter figuras y tablas directamente, que saca R, directamente en el documento sin necesidad de hacer copy-paste. Entonces, como que eso automatiza el proceso de escribir una presentación o una figura. ¿Listo? Pero también hay un costo fijo de entrada bien alto y pues si ustedes lo quieren pagar está perfecto, yo se lo recomiendo, pero pues no tienen que. Word funciona bien. Digamos. Listo. Entonces, lo primero que ustedes deberían revisar es tratar de evitar cosas que sean difíciles de interpretar en una tabla. Entonces, por ejemplo, si ustedes vieron Logit en algún momento de su vida en Econometría 1, no sé si se acuerdan, pero los betas que salían de un Logit eran los odds ratio o los log odds. Si no se acuerdan, no importa. Y la razón por la cual no se acuerdan es porque eso el cerebro humano no piensa así. El cerebro humano piensa en términos de probabilidades, o sea, como de puntos porcentuales. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es transformar todo lo que escupa un modelo estadístico a cosas que un humano, o sea, mi mamá, mi papá puedan entender. ¿Listo? Como que si yo les muestro la tabla, les digo, es que este número quiere decir 5 puntos porcentuales, les digan, ok, yo sé que son 5 puntos porcentuales. Si yo les digo, esto quiere decir que el log odds ratio es 10 veces mayor, pues me van a decir, no tengo ni idea qué es eso. Entonces, eso es muy importante. Y muy relacionado con eso, uno quiere evitar lo que en inglés se llama jargon o cualquier como abreviación técnica. Entonces, no van a impresionar a nadie diciéndole, no, es que el likelihood ratio, yo no sé qué, no, o sea, a nadie, a una persona normal, no sé, al presidente del Banco Mundial le sabe a cacho qué es el likelihood ratio. Ustedes quieren evitar jargon y simplemente decir, ¿no? Como que quiere decir esto en palabras, ¿no? En palabras que un humano pueda leer. Entonces, eso es bien importante. Y eviten siempre las abreviaciones. No, hay como una obsesión por la gente abreviar mucho las cosas, pero la mayoría de los documentos hoy en día no se imprimen, viven en PDFs y los píxeles son gratis. Entonces no hay ninguna razón para algo, o sea, digamos como hablar del GDP, ¿no? Es el Gross Domestic Product o el Producto Interno Bruto. Ustedes lo pueden escribir, son 3 palabras, pero así cualquier persona puede leer el documento en cualquier momento y saber de qué están hablando. No tiene que ir a la primera vez que mencionaron que era el PIB para saber qué es eso. Entonces, en general, eviten abreviaciones, eso es una regla de oro. Listo. Y obviamente usen colores, pues, para resaltar cosas que ustedes quieran decir. ¿Listo? Bueno, entonces, obviamente, digamos, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Si ustedes saben más estadística que la gente que le están prestando a ustedes los datos, uno puede, digamos, sin cometer errores textuales, puede presentar los datos de manera que el lector se lleve digamos, una impresión errónea de lo que los datos quieren decir. Entonces, tengan cuidado de no intencionalmente tratar de distorsionar lo que los datos dicen, usando trucos, ahora les muestro unos trucos de esos, para presentar como datos que ustedes quieran. Por ejemplo, ¿qué son esos trucos? Uno podría
ejes que no empiecen en 0, sino que empiecen en, por ejemplo, si tienen datos que van de 0 a 100, ejes que empiecen en 60. Entonces, si por ejemplo tienen unos datos que son, para una gente vale 60 y para otra gente vale 61, y ustedes lo presentan en un gráfico de 0 a 100, pues la diferencia es básicamente 0, ¿estamos de acuerdo? Pero si lo presentan en un eje que empieza en 55 y va hasta 70, esa diferencia de 1% se va a ver muy grande, de un punto porcentual. Entonces, es importante pensar cómo van a presentar los datos. Ok, ahora, esto por ejemplo está relacionado con lo que les decía. Esta es una caricatura de Spacey, que es un cómico que a mí me gusta bastante, que básicamente muestra la misma gráfica de datos, o sea, los mismos datos, son una serie de punticos. Si se dan cuenta, en todos los recuadros los datos son exactamente iguales, y muestra cómo, dependiendo de qué línea roja uno pinte, o sea, qué modelo estadístico uno le monta los datos, pues uno puede contar una historia diferente o no. En la primera uno puede decir, hice una regresión y se ve bien. La otra dice, una regresión cuadrática y se ve también bien. Otra, el logaritmo exponencial. Puedo hacer un LODES, que es una regresión local. Puedo hacer una lineal sin nada. Y todo esto, básicamente, como uno lo presente, la gente va a decir, eso es un buen fit de los datos. Pero entonces es importante tener en cuenta que como uno presente los datos, va a contar una historia, y pues con un gran poder viene una gran responsabilidad. En general, cuando hagan una gráfica, es importante que quiten todo lo que no sea esencial para la gráfica, para que el lector se lleve esa gráfica. Entonces, remuevan todo lo que no sea esencial, por ejemplo, como líneas que no sean esenciales, datos que sean redundantes, indicadores que no se necesiten para la gráfica que ustedes quieren mostrar, decimales que no sean relevantes. Entonces, si estamos hablando de millones de pesos, 2 puntos decimales no hacen ninguna diferencia, entonces quiten eso, ese tipo de cosas, como que remuevan todo lo que no sea necesario para contar la historia que quieren contar. Y dado que la mayoría de gráficas que vamos a hacer en este curso van a tener cierta incertidumbre, porque vamos a estar hablando de probabilidades, es importante que representen esa incertidumbre de manera adecuada. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, imagínense que ustedes están presentando datos de efectividad de vacunas, y entonces ponen cuál es la efectividad de diferentes vacunas para el COVID, ¿no? Y pues las muestran en una gráfica. Esa efectividad realmente tiene una incertidumbre, porque ustedes dicen un experimento, tienen una muestra, o sea, no saben exactamente cuál es la efectividad. Si no saben cuál es la efectividad, con un intervalo de confianza. Y si no muestran ese intervalo de confianza, pues no va, o sea, están contando una historia incompleta. También lo pueden pensar como las encuestas. Entonces salen las encuestas que llegan y dicen, López Obrador ganó 2 puntos o perdió 2 puntos de favorabilidad. Esas encuestas son unas muestras, tienen un intervalo de confianza, y que haya ganado o perdido 2 puntos solo es relevante si es diferente estadísticamente del mes anterior, o no. O sea, si realmente los intervalos de confianza no se sobrelapan. Entonces, presentar la incertidumbre es muy importante. Listo. Ahora, esto es lo que les decía antes. Solamente usen tablas, sí, solo sí, no pueden usar una figura. Esto cuando pasa, cuando tienen que mostrar valores exactos, o sea, que necesitan que el lector sepa que el valor no es aproximadamente 5, sino que es 5.03 o algo por el estilo. Cuando quieren mostrar muchas cosas al mismo tiempo, y ya en una figura serían demasiadas líneas o algo por el estilo, y en una tabla, en cambio, uno puede mirar filas contra columnas, o sea, fila 1 contra fila 2 y columna 1 versus columna 2, como muchas comparaciones al mismo tiempo, y ese tipo de cosas. Y lo último es, y esto sí, por favor, nunca hagan gráficos de país. Son lo peor del mundo, nadie los puede leer, nunca, nunca, nunca. No hay razón nunca en el universo para hacer un gráfico de pastelito, jamás, nunca lo hagan. Jamás ha sido una buena idea. Si quieren mostrar, digamos, o sea, que hay un porcentaje que suma 100, hagan con una gráfico de barras, donde la altura de las diferentes cosas que ponen encima de la otra suma 100, pero nunca, nunca hagan un gráfico de barras. Eso no, es difícil de realizar. Listo, y obviamente tengan en cuenta cuál es su audiencia. Entonces uno puede que para diferentes audiencias la misma gráfica le añade diferente información, porque de pronto su audiencia es una audiencia técnica o una audiencia no técnica. Entonces ustedes, si por ejemplo es una audiencia no técnica, no sé, de pronto va a agregar lo que hablamos ahorita, el likelihood ratio o el R cuadrado, no lo van a entender, no es relevante. Si es una audiencia técnica, de pronto va a querer saber esos detalles y lo pueden añadir a la gráfica o a la tabla. Siempre es importante tener eso en cuenta. Y por último, es muy importante tener en cuenta que lo que ustedes ven en la pantalla se va a ver diferente cuando lo proyecten, por ejemplo, si están usando un proyector, o cuando lo impriman. La mayoría de la gente imprime en blanco y negro, no a color.
Entonces, si ustedes creen que la gente va a imprimir lo que ustedes van a tener, es importante que la gráfica que ustedes hicieron a color se vea bien en blanco y negro. Y si la van a proyectar, los proyectores no son tan buenos como la pantalla que uno tiene en el computador, o sea, tienen menos resolución. Entonces es importante que, por ejemplo, los colores sean bien distintos para que se vean distintos en la proyección, o que las gráficas sean más gruesas para que se puedan ver bien, ese tipo de cosas. Y todo eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahora, unos tips aleatorios, ahorita vamos a hacer ya un ejemplo. Siempre usen como el tamaño de letra que aparece en la figura muy grande, tan grande que parece incómodo en la pantalla del computador. Para ustedes. El default que viene en StatInR es muy chiquito, se los aseguro, siempre a grande. Y hasta que sea como ligeramente incómodo. Ahorita van a ver eso. Obviamente siempre pónganle nombres a sus ejes para saber qué es lo que están graficando, ¿no? En los humanos no leemos así, entonces muchas veces un error que hace la gente es que en el eje Y, como los nombres que le pone al eje Y se leen como de manera vertical, ¿no? Y pues los humanos no leemos así, leemos horizontalmente, entonces siempre traten de que los labels, todo se pueda leer horizontal. Ahora, el esquema de colores es muy importante, yo ahí les pongo un esquema de colores que a mí me gusta, me parece muy bueno, que es un blog de alguien más, pero es muy importante que el esquema de colores sea visualmente estético. Y pues usen leyendas siempre. Nunca tengan dos ejes, eso es súper misleading y puede contar historias como uno quiera dependiendo de cómo pone sus ejes. Entonces siempre un solo eje. Si las gráficas no están en la misma escala, pues entonces no deberían ir juntas básicamente. Y de nuevo, nunca usen pie charts. Listo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, de cómo se ve una gráfica cuando sale así más o menos de R y cuando uno la va modificando. Entonces, estos datos vienen de la encuesta de gastos e ingreso de Liberia del 2015. ¿Por qué de Liberia? Porque yo trabajé ahí varios años en mi tesis de doctorado, pues conozco estos datos. Y básicamente lo que tiene estos datos es que tiene la proporción de gente que está en diferentes niveles de educación por edad. ¿Listo? Y pues yo quiero básicamente mostrarle al público cómo evoluciona, digamos, la inscripción en la escuela por grupos de edad. Entonces, si yo llego y literalmente leo los datos de R y los imprimo, esto es lo que R muestra. Les voy a mostrar cómo se ve eso. O sea, acá tengo el código. Entonces, básicamente, hasta la clase 3. Debería primero que todo cargar esto. Profe, ¿Sí? ¿ese código está en el de la clase 4? Creo que en la clase 3. Ok. Al final. Entonces acá, por ejemplo, acá tengo los datos, ¿no? Entonces los leí, están en mi página web. Y entonces si yo hago, básicamente le digo, hazme un bar plot de eso, pues R me muestra esta cosa, que está horrible. Listo. Entonces después de eso, ¿qué puedo hacer yo? Pues primero poner que hay en el eje X, ¿no? Entonces, Gonzalo, ¿tú tienes una pregunta? Sí. Esto no lo hiciste con ggplot, entonces. No, lo hice con R base. Sí. Y también se puede con ggplot, ¿no? También se puede con ggplot, sí. Y pues los es pasos lo mismo. van a ser medio parecidos, pero sí. Listo. Entonces, lo primero es que pues le puse que tiene el eje X. El eje X tiene la edad de los estudiantes. Entonces, bueno, ya le puse eso y eso todavía se ve muy feo. Yo realmente quiero mostrar solamente para niños, ¿no? O sea, como que los adultos, la mayoría ya no van a la escuela. Entonces, yo quiero mostrar para los niños. Entonces, lo siguiente que hago es que le digo, solamente muéstrame de 5 a 18 años. Y ya la gráfica se vuelve mucho más bonita, ¿o no? Ya esto es como una gráfica que uno empieza a verle forma, digamos. Entonces, ahora, vean lo que yo les decía del eje Y. El eje Y está como vertical, ¿o no? O sea, 0.0 vertical, 0.2, y los humanos no leemos así, sino que leemos pues, con la cabeza de frente, ¿o no? Entonces, lo primero, lo voy a hacer un par de cambios. Lo primero es que esto en decimales es como difícil de entender, entonces lo voy a pasar, lo voy a multiplicar por 100 para que sea como en porcentaje. Entonces lo multipliqué por 100, y después, bueno, ya lo puse vertical, lo pongo horizontal, pero más adelante. Entonces ahora, estos colores pues están bien, pero pues no son los más bonitos si yo le voy a mostrar esto a una persona. Entonces lo siguiente que hago es que le pongo colores. Entonces, unos colores que hacen que la cosa se vea mucho más agradable, y le toca poner una leyenda, porque esos colores pues que quieren decir. Entonces, bueno, lo segundo es que él por default me pone de 0 a 80. Entonces parecería como si esta gente llegara al máximo posible, pero en realidad el máximo posible es 100%, como que el 100% de la gente esté estudiando. Entonces le pongo, no, que me ponga hasta 100% porque quiero como resaltar que hay una gente que no está yendo a la escuela. Después le
aumento el tamaño de la letra, entonces, si se dan cuenta, el eje Y quedó mucho más grande. Acá le puse que el eje X era la edad, o sea, le puse un label, ¿no? Y puse que fueran grandes. Después le puse una leyenda. Entonces, básicamente, ya sabemos qué dicen los datos. Dice, el morado es gente que está en prekinder, el azul clarito es gente que está en primaria, el negro es gente que está, pues, como en la secundaria acá. Después está la preparatoria. Y por último está la universidad, ¿no? Entonces ahora le voy a cambiar varias cosas, ¿no? Le puse un título también. Bueno, entonces aquí hay algo que sobra y es, por ejemplo, la cajita donde está la leyenda, sobra. Eso no me está añadiendo nada, me está distrayendo al lector. Entonces lo que voy a hacer es hacer que esto sea más grande y quitarle esa cajita. Entonces ya esa cajita no está y puse esto más grande, ¿no? Y puse los números del eje Y horizontales para que se los pueda leer un humano común y corriente. Y entonces si ustedes comparan esta gráfica con la gráfica que saca R al principio, pues la diferencia es del cielo a la tierra, ¿o no? Esta es la gráfica como la bota R al principio, y esto es básicamente ilegible para un humano, y esta es la gráfica como final, como que va a quedar al final, y entonces ya esto es mucho más legible, ¿no? Tiene como números grandes que uno puede leer desde lejos, tiene una leyenda que me dice qué quiere decir cada cosa, y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tiene sentido eso o no? Ahora, pues, por ejemplo, ¿qué aprende uno acá? A ver si les parece sorprendente. Por ejemplo, miremos a los niños de 10 años. Estos son datos reales. Los niños de 10 años en Liberia, más o menos el 50% está en prekinder, o sea, está en kinder, está como en educación preescolar. Es como grande, ¿o no? Uno normalmente va al preescolar como hasta los 5 años, ¿están de acuerdo o no? Profe, ¿Sí? tengo una duda. Entonces, o sea, cada barra es como el porcentaje de la gente que está inscrita en algún nivel de educación. Exacto, entonces, por ejemplo, los de 10 años, exacto. Entonces, si ustedes estuvieran presentando esto, les voy a decir cómo lo presentaría yo. Yo les diría, bueno, estos datos que grafican. En el eje X, porque cuando lo presenten tienen que ser así, tienen la edad, ¿no? En el eje Y tienen la proporción de gente que está inscrito en diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, los niños de 10 años, o 9 años, lo que sea. Los de 10 años, el 40% está inscrito en preescolar. Digamos, el otro 40% está inscrito en primaria. Hay un pequeño porcentaje que está, digamos, en secundaria o en la preparatoria, y más o menos el 20% no está escrito en nada. Esa es la manera de leer una barra de estas. Entonces, pues antes esto le muestra a uno que a medida que avanza la edad, va cayendo la gente que está en preescolar, ¿no? Después aumenta los que están en primaria, eventualmente aumenta los que están en secundaria y en la prepa, y pues al final hay unos pocos que están en la universidad. Entonces, esto obviamente también muestra un mensaje muy grande y es, hay muchos niños que son muy grandes para estar en preescolar, pero ahí están en preescolar. Y aparte de eso, como el 20% de los niños no están inscritos en nada para un grupo de edad particular, ¿no? Esos son tal vez como los dos mensajes importantes que uno quisiera que la gente se llevara a esta gráfica. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Listo. Ok. Entonces, de verdad, tiempo que gasten haciendo una gráfica que muestre el mensaje que ustedes quieren, como que la gente se lleve de manera bonita, nunca es tiempo perdido. Listo, es una muy buena inversión. Listo. Ahora, alguien puso algo en el chat, como los de la mañanera, sí, tal como los gráficos de la mañanera, sin comentarios. Bueno, listo. Ahora, hay una serie de soft skills, o sea, como habilidades blandas que no están cubiertas acá, que también quiero como cubrir rápidamente. El primero es muy fácil ser crítico y muy difícil construir cosas. Entonces hay un profesor que yo decía básicamente, uno requiere un arquitecto para construir una catedral, pero cualquier bobo con un martillo puede destruirla, ¿no? Entonces cuando ustedes revisen el trabajo de alguien más, está bien ser crítico y decir, pues no sé, esto no está tan bien, yo no sé qué, pero piensen cómo ustedes podrían ayudar a construir algo mejor. Porque si lo único que tienen es el martillo que destruye, no están haciendo mucho. ¿Sí? Entonces, como si ustedes creen que la catedral podría quedar más bonita, pues digan, se podría quedar más bonita si hacemos esto, o sea, si tú haces esto. Pero si lo único que vas a hacer es criticar, pues esa crítica realmente no sirve de nada, ¿no? Listo. Ahora, y esto está relacionado, la palabra catedral no es casualidad acá. Y esto es lo que yo les decía. Básicamente, construir una catedral
requiere mucha ciencia, ¿no? Pues como arquitectura, que requiere saber dónde poner pilares, pues para que construyan, pues tengan la fuerza, yo no sé. Pero el producto final tiene que ser estético, o sea, tiene que ser bonito, ¿no? Esa era como la gracia de una catedral. Y entonces lo mismo pasa, digamos, un poco cuando ustedes hagan ciencia. Hay una parte que es como todo lo que está detrás, que es la maquinaria estadística que ustedes van a utilizar. Pero el producto final, o sea, estas gráficas y estas figuras tienen que ser estético, porque si no, el mensaje, que puede ser muy importante, no lo van a lograr comunicar. Entonces piensen en la ciencia, que tiene como estas dos partes. Una parte es hacer como la parte detrás bien, y otra parte es lograr convencer al lector que lo que ustedes hicieron es importante, es relevante y está bien. Y la manera de hacer eso es, pues, mostrando gráficas y tablas que, pues, que el lector, que convenzcan a alguien de que lo que ustedes están viendo es importante. Parecido a esto, otro profesor mío decía, hacer investigación es como ser un emprendedor en el mundo de las ideas. Entonces, para ser un buen emprendedor necesita dos cosas. Necesita tener un buen producto, o sea, algo que uno se le ocurra, y vender ese producto bien. Entonces aquí es lo mismo. Para ser un buen investigador, usted necesita tener una buena idea, o sea, una idea de investigación buena, y vender esa idea. O sea, usted necesita convencer a otros científicos o a otras personas que lo que usted está haciendo es importante y es correcto. Entonces siempre piensen en eso, como tienen una buena idea y aparte eso la tienen que vender bien. Relacionado a esto es básicamente, si ustedes no pelean por su trabajo, nadie lo va a hacer, la gente está muy ocupada, entonces si ustedes quieren pelear por una idea que ustedes tienen, la tienen que hacer ustedes. Su asesor de tesis, otros profesores no lo van a hacer, su trabajo, ustedes tienen que pelear por eso, ¿no? Listo. Y pues obviamente, para que se lleven otras cosas, pues cosas que les recomiendo leer, básicamente, Gilles Shapiro tiene una presentación que se dice cómo presentar un paper aplicado, o sea, cómo presentar una investigación aplicada, que les recomiendo. Ya les había mandado el link de Gensko y Shapiro, que tiene cómo programar bien, digamos. Rachel Meager tiene también una presentación de cómo presentar trabajo académico. Yubica tiene pues una guía de cómo programar para economistas en general. Listo. Entonces, esto básicamente el final de la clase de hoy y de ayer y la clase de hoy, básicamente son como cosas varias de la vida, o sea, esto no antes nos enseña, sino que uno lo aprende en el camino, un poco como que quiero que a ustedes es que cuando llegan a su primer trabajo no arranquen de ceros, como nos pasa a la mayoría, como me pasó a mí, sino al menos sepan que estas cosas son importantes, ¿no? Como la presentación. Y se los aseguro que en un trabajo que ustedes presenten o sea, como algo bonito y presentable en una presentación es más importante o igual de importante que lo que estén haciendo sea muy sofisticado y correcto. Porque si no, pues nadie le va a importar eso. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Judith. Sí, tengo dudas sobre lo de presentar datos. Yo he tenido, por ejemplo, problemas cuando he querido ver la distribución de los ingresos, por ejemplo, no sé, de la población joven, pero hay algunos datos que están como muy fuera, Sí, como salarios demasiado altos o como de demasiado bajos. outliers, sí, ajá. En ese caso es correcto para mostrar bien el gráfico sacar a esa gente y solo mostrar donde estén más acumulados la población. O sea, mi consejo presentamos no es sacarlos, sino, ya te voy a mostrar qué hice yo, por ejemplo, en un paper particular, para que veas más o menos a qué me refiero. Sino tú puedes llegar y crear una categoría, por ejemplo, estamos hablando del ingreso, que sea, pues voy a decir una cifra que sea relevante para México, como más de 4 millones al año. Que hay muy poca gente que gana más de 4 millones al año, pero hay gente. No sé, ¿no? Entonces uno puede decir, simplemente voy a crear una categoría que sea más de 4 millones al año y voy a contar ahí a todo el mundo para que pues, la gráfica no sea como muy distorsionada. Entonces, creo que por acá tengo, a ver, tengo la figura por acá más abajo. Si están viendo, o sea, están viendo el overleaf, ¿no? Acá. Entonces, básicamente, esto es un poco parecido. Esto muestra como, bueno, básicamente las escuelas que la gente rankea en una cosa ahí por aplicación. Entonces, tú puedes ver que casi nadie rankea más de 100 en la gráfica de la izquierda y casi nadie rankea más de 50. Entonces uno lo que podría hacer es crear una categoría que sea más de 100 y simplemente corta la gráfica acá, puede ver todo lo que está a la izquierda mucho mejor y muestra una sola barrita para los demás de 100. Y lo mismo para la de la derecha. Eso es como algo estándar que uno puede hacer. Pero no tanto cortar los datos, porque pues, es importante saber cuánta gente está como acá en la cola de la distribución, digamos. ¿Tiene sentido eso?
O sea, sí, lo que yo hacía eran 2 gráficos, como un gráfico general con todos y algunos se Eso veían también mucho. puede ser. Y puedes decir, voy a hacer un Yo- zoom como de estos que están acá, más de 100. También, eso también está válido. Sí. Mm, Listo. y tengo otra duda, profesor, Sí, dale. sobre lo de que siempre tenemos que buscar que haya un do file o un script replicable para la persona a quien le vamos a entregar el documento. Por ejemplo, a Sí. usted, si le vamos a dar el taller, respecto a las Ujú. bases de datos, le tenemos que dar como un drive con las bases de datos descargadas para que pueda correr el mismo script o indicar de dónde se obtuvo la base de datos. Puedes indicar de dónde se obtuvo, o sea, puedes incluirla como en el zip file final o puedes leerla directamente si hay un link, puede como que el código lea directamente el link, también es una posibilidad, ¿no? Cualquiera de esas está bien. Ok. Para el trabajo entonces podemos poner ese link Sí, o pueden poner el link. enviarle los datos. Sí, sí. O puedo enviarme los datos, cualquiera de las dos está bien. Sí. Listo. Súper. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a ver, y vamos a gastarle, en esto me demoro normalmente más de lo que yo quisiera siempre, pero me parece importante, vamos a empezar a ver como un repaso de probabilidad estadística que va a estar seguido de un repaso de regresión lineal, básicamente, ¿no? Que es, me imagino, lo que la mayoría de ustedes ya vieron, o espero que la mayoría de ustedes hayan visto, en Econometría 1. Esperen que esto, no sé por qué no me está cargando la presentación. A ver. Creo que se dañó mi PDF. Segundo, ahora. Lo puedo arreglar. Se dañó esto. No, no me está funcionando mi Adobe. Un segundo. Lo trato de solucionar. Tengan paciencia, que la tecnología no es mía. A ver. ¿Ustedes pueden ver la presentación ahí? No. No estoy seguro. Está cargando. Está cargando. Sí, a mí también, pero no sé por qué no carga. Espérate, mejor hago popular, control al suprimir y lo vuelvo a abrir. Sí, no me ha pasado, pero chance lo puedes abrir en Chrome, ¿no? No, ni idea. A ver, voy a tratar simplemente cerrando este Adobe a la fuerza y lo vuelvo a cargar a ver si funciona. Puede ser que me quede grande hacer esto. Pero estaba funcionando hasta hace un segundo. ¿Qué le pasó a esto? Maldito Microsoft Teams abierto. Voy a traer a ver cómo pasa. Segundo. Vamos a ver si abriéndolo de mi tableta funciona mejor. Y comparto la presentación de acá.
que ya lo logré en mi computador. Listo. Listo. Ahí, ¿sí ahí la están viendo o no? Sí. Listo. Entonces, bueno, entonces básicamente primero va a ser un repaso de probabilidad estadística y después un repaso de regresión lineal. Entonces, como yo voy a tratar de enseñar bastante de la parte estadística de este curso, porque al menos a mí me parece que es bastante intuitivo, espero que ustedes también, va a ser mucho con simulaciones. ¿Listo? Entonces, una ventaja de saber usar R y Stata es que yo puedo simular números aleatorios. Y casi todo lo que uno ve de probabilidad estadística, pues es como algo sobre números aleatorios, ¿no? Entonces vamos a ver que esas propiedades se cumplan en la vida real o como la teoría que uno ve con números aleatorios que vamos a generar en R. Entonces, lo primero va a ser como una pequeña introducción a cómo hacer simulaciones en R. Entonces, ¿por qué hacer esto y no usar datos en la vida como datos reales? Datos reales vamos a usar como en el taller, ustedes van a hacer datos reales, pero a diferencia de los datos reales, con las simulaciones yo sé exactamente cuál es la respuesta correcta, porque yo generé los datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo llego y digo, voy a generar unos datos normales con media 0 y desviación estándar 5, y voy a calcular la media de esos datos, yo sé que la media debería ser más o menos igual a la media de la distribución normal, ¿o no? Porque yo creé los datos y en teoría el valor esperado de una distribución normal es la media de la distribución normal. Entonces, como que yo como sé cuál es lo real, pues lo puedo comparar con la respuesta que me da efectivamente la técnica estadística. Entonces, esa es la ventaja de tener como una simulación de datos. Y entonces, si digamos el método funciona con los datos falsos, que digamos es un ambiente controlado, pues lo podemos usar en datos reales, que creemos que cumplen más propiedades. Y si no funcionan los datos, digamos, falsos que yo generé, pues mucho menos no va a funcionar en datos reales, ¿no? Entonces, como que esa es un poco la idea de las simulaciones. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de todo lo que vamos a hacer en este curso y de análisis de datos en general? Básicamente es tener una idea a partir de unos datos de cuál es el modelo o cómo funciona el mundo, ¿no? En general. Yo no sé cuál es ese modelo verdadero de cómo funciona el mundo, pero lo quiero inferir a partir de los datos. Entonces, ahí es donde viene, digamos, el análisis de datos, porque yo voy a suponer que el modelo verdadero del mundo está generando unos datos, que son los que yo observo, y yo lo que quiero hacer es como inducción hacia atrás para tratar de inferir cuál es ese modelo. Con la simulación, pues yo sé cuál es ese modelo, entonces puedo inferir de los datos. Entonces, por ejemplo, generemos lanzar una moneda 500 veces, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos hecho la primera clase, si recuerdan, pero básicamente yo le puedo decir a R, sampleame de cara y sello, o como dicen acá en México, cruz y águila, o algo por el estilo, ya no me acuerdo. 500 lanzamientos y pues con reemplazo, ¿no? Porque si voy a sacar 500 cosas de un vector de 2, pues tienen que ser con reemplazo, si no, ni modo. Y esos van a ser las monedas, ¿no? Con probabilidad un medio va a salir cara, con probabilidad un medio va a salir sello y pues. Entonces ahora, yo lo que quisiera es básicamente ver qué proporción de veces sale cara, ¿no? Entonces, si yo hago eso, básicamente le puedo preguntar a R, ¿cuál es la media de que la moneda que yo lancé, o las monedas, sea igual a cara? Y R me va a decir que eso es más o menos 0.496, dada la semilla que yo le di, ¿no? Y yo también puedo hacer una distribución de la proporción de veces que sale cara. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Los voy a mostrar aquí en la vida real con los datos. Entonces, voy a generar las monedas, ¿no? Puedo mirar estas monedas pues fue un lanzamiento aleatorio que va a salir cara, sello, cara, sello y así. Le voy a preguntar qué proporción de veces me salió cara, él me va a decir que es 0.496. Y eso está bien porque más o menos es lo que yo esperaba, ¿o no? Si yo lancé una moneda, digamos que tiene la misma probabilidad de salir cara o sello, y la lancé 500 veces, espero que más o menos la mitad de las veces salga cara, ¿o no? Si no es que la moneda, pues no es una moneda justa. Listo. Yo también puedo hacer, por ejemplo, primero veamos qué es lo que hace esto. Esto acá lo que hace es que me calcula la proporción de veces que sale cara y la proporción de veces que sale sello. Y si yo hago eso en una gráfica, en un bar plot, pues me va a mostrar que más o menos la mitad de las veces está haciendo cara y la mitad de las veces está haciendo sello, ¿o no? Y que la diferencia es básicamente negligible, ¿o no? ¿Están de acuerdo? También puedo hacer esta gráfica con ggplot, ahí les mostré cómo se hace.
Ok. Entonces eso, pues, es una simulación que hicimos de una moneda bien sencilla. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejemplo? Muy sencillo. Es que yo puedo estimar cuál es el modelo verdadero que genera que las caras salgan más o menos la mitad de las veces, ¿o no? Entonces nos sabemos que el modelo verdadero es que caras debería salir la mitad de las veces, ¿o no? Y nos dio, cuando calculo el promedio de esas 500 monedas, que sale el 49.6% de las veces. Entonces no da exactamente 0.5, pero está muy cercano, ¿o no? ¿Están de acuerdo? O sea, ¿me están siguiendo o no? Sí. Porque siento que están confundidos. Sí, o sea, como que la probabilidad correcta es un medio y el modelo generó cerca de un medio. Exacto. Digamos, cuando yo calculo cuál es la proporción de veces que lanzar la moneda 500 veces salió cara, es pues, 49.6. Está muy cercano, pero no exactamente un medio. Entonces, básicamente, lo que yo quisiera como un poco preguntarme es, ¿este 49.6 es lo suficientemente cerquita para yo asegurar que la moneda es justa? O sea, como que con la mitad de la probabilidad sale cara y la mitad de la probabilidad sale sello, ¿o no es lo suficientemente cerca? Porque yo veo que es cerca, ¿no? Como a un punto decimal, pero no sé si ese punto decimal es grande o pequeño. Eso depende de cuántos datos tenga o no. Listo. Entonces, algo que yo podría hacer es básicamente simular estos 500 lanzamientos, pero muchas veces. Y lo puedo hacer en un loop, con un for. Entonces, básicamente esto me diría no solamente si el método es correcto esa única vez que lancé la moneda 500 veces, sino si yo lanzo una moneda 500 veces, 1.000.000 de veces, si en promedio le estoy pegando. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, básicamente, me salté acá. Este es el for que está acá. Entonces, voy a hacer esto 2.000 veces. Entonces, 2.000 veces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a lanzar una moneda 500 veces. ¿Listo? Voy a calcular el promedio de las veces que sale cara y voy a guardar ese promedio, ¿listo? Entonces el resultado final va a ser un vector de longitud 2000, porque repetí esto 2000 veces, que me va a decir para cada una de esas 500 lanzamientos, que hice 2000 veces, qué proporción salió cara. ¿Se entiende o no? Listo. Entonces voy a hacer ese loop. Muy bien. Y voy a graficar ese resultado. Entonces, este es el resultado de hacer eso. Entonces, cada dato que está detrás de esta distribución es uno de esos 2000, o sea, es uno de esos intentos donde lancé la moneda 500 veces y hice eso 2000 veces. O sea, hay 2000 datos acá detrás de este barcode. ¿Listo? Lo que me muestra esto es que lo más probable, efectivamente, es que el promedio de esos 500 lanzamientos esté muy cerca de 0.5 o no. Y a veces me da mucho más grande, por ejemplo, casi que 0. O sea, 55% de las veces sale cara, pero es, digamos, poco probable, y a veces sale que es 45% menos o no. Pero esto me muestra que en promedio, a veces la embarro por la derecha, o sea, el promedio me da más alto y a veces la embarro por la izquierda, pero en general es más probable que le pegue al 50% a que me den estos valores extremos. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Ustedes podrían jugar cómo se ve esto si en vez de lanzar la moneda 500 veces la lanzaran, no sé, 10 veces solamente. Entonces voy a hacer la gráfica con, lanzo la moneda 10 veces, ¿no? Y repito esto 2000 veces. Y si hago eso, ¿cómo se ve esto? Básicamente, ahora hay casos donde me da que es casi que 10% de las veces sale cara, hay casos donde me sale que 90%, o sea, como que los valores extremos son más probables que aparezcan o no. Y en cambio, si lanzo la moneda no 10 veces, sino, digamos, 10.000 veces, y hago esto 2.000 veces, entonces ahora vuelvo a correr esta simulación, se va a demorar un poquitico. Ahí ya terminó. Ahora vean que la distribución está mucho más cercana de 0.5 o no. Cuando lo ha hecho 2.000 veces llegaba hasta como 0.45 y hasta 0.55, y ahora son muy pocos los casos en que, digamos, me sale menos de 49% y muy pocos los casos que me sale más de 51% o no, que sale cara. ¿Están de acuerdo o no? Y esto
que estamos viendo acá intuitivamente tiene un nombre. Ustedes seguramente ya lo vieron. ¿Saben cuál es o no? La ley de los, La ley de los ¿cómo era? números. Grandes números. Más o menos. Es No, otro. de los grandes números. Más central del límite. El teorema del límite central, exactamente. Ahorita lo vamos a ver más formalmente, pero eso que estamos haciendo acá es graficar el teorema del límite central, básicamente. Listo. Entonces ahora, ¿cuál es la conclusión de esto? Digamos, rápido, y ya en la siguiente clase vamos a seguir con las simulaciones más formalmente. Lo primero es que, en general, es bastante exacto. El promedio, sacar el promedio de las veces que sale cara, es como bastante acertado sobre cuál es la probabilidad de que la moneda, o sea, de que un lanzamiento cualquiera me salga cara, que yo sabía que era un medio, ¿no? Porque me está dando alrededor de 0.5 y pues en realidad no me da, es muy poco probable que me dé menos de 45% o más de 55%, o sea, como que está bien exacto, ¿no? Entonces, básicamente el método que estamos usando, que es sacar la proporción de veces que salió cara, en promedio me está dando la respuesta correcta de cuál es la probabilidad de que la moneda salga cara. Las dos cosas son diferentes, ¿no? Una es la probabilidad de que un lanzamiento cualquiera salga cara y la otra es la proporción de veces cuando lancé 500 veces que salió cara. Entonces esto me está diciendo que este método, sacar el promedio de veces que salió cara, es un buen estimador o es una buena aproximación de la probabilidad de que salga cara en la moneda. Entonces ya sé que esto está funcionando bien, entonces puedo aplicar este método al mundo real, ¿no? Obviamente yo sé que en una muestra de 500 monedas puede que esté un poquito equivocado, ¿no? Por ejemplo, me salió 49.6, no exactamente 50%, pero sé que en promedio le voy a estar atinando. Y eso es un poco lo que queremos hacer con estos métodos estadísticos. Listo. Entonces ya la siguiente clase, pues vamos a seguir con esto formalmente. Bien, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, eso es todo por hoy y nos vemos el